Veíamos que el mensaje pasado, el mensaje 3, veíamos una visión, una meta, un carácter disciplinado, son necesarios para el servicio. Y como hemos estado viendo en esta serie de mensajes dados por el hermano Lee, eh, había una carga de parte del hermano para que nosotros los servidores tengamos una visión clara acerca del misterio de Dios, que es Cristo, y el misterio de Cristo, que es la iglesia. En Colosenses 2:2 vimos que para que sean consolados sus corazones, entrelazados ellos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de la perfecta certidumbre de entendimiento, hasta alcanzar el pleno conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo. El misterio de Dios, que es Cristo, lo necesitamos que el Señor se revele a nosotros día tras día, de manera que de forma gradual, ¿verdad? A lo largo de nuestra vida cristiana, esta visión, esta revelación sea cada vez más clara, de manera que podamos ser útiles en las manos del Señor. Tenemos que estar centrados en Cristo y la iglesia. Cristo como el misterio de Dios y la iglesia como el misterio de Cristo. Pero, ¿cuánta profundidad hay en estos temas? Necesitamos toda nuestra vida cristiana para entrar en ellos. Por eso necesitamos dedicar tiempo al Señor diariamente, cada mañana, pasar un tiempo con el Señor en la que el Señor pueda revelarse a nosotros mientras nosotros abrimos nuestro corazón, nos vaciamos y aún abandonamos todo lo que sabemos o creemos saber. Necesitamos que el Señor se revele a nosotros de una manera fresca y nueva cada día, ya que sus riquezas son inescrutables, son abundantes, es inalcanzable. Necesitamos toda nuestra vida cristiana para ver lo que nos corresponde, junto con todos los santos en la iglesia. Qué precioso que estamos en el recobro del Señor bajo este ministerio precioso del hermano Watchman Nee, Witness Lee, de donde podemos recibir revelación tras revelación a través de los mensajes de este rico ministerio, ¿verdad? Podemos pasar tiempo en los estudios vidas. Tenemos toda la Biblia abierta en este ministerio y tenemos muchos libros espirituales, además de los estudios vida. Y por eso necesitamos dedicar tiempo, ser disciplinados, dedicar tiempo al Señor, para que el Señor pueda darnos una visión, un pleno conocimiento del misterio de Dios, el cual es Cristo. En Efesios capítulo 3 también vimos que necesitamos avanzar también en el misterio de Cristo, que es la iglesia. Efesios 3:4 vimos, leyendo lo cual podemos entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. 5, continúa, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu, que en Cristo Jesús los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa por medio del Evangelio. Así que este misterio fue dado a conocer a los santos apóstoles y profetas. Somos tan privilegiados de nosotros estar recibiendo esta revelación de Cristo como el misterio de Dios y la iglesia como misterio de Cristo, ya que esto corresponde a Mateo capítulo 16, cuando Pedro recibió la revelación de parte del Padre de que Cristo era el Hijo, ¿verdad? Pedro le dijo al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego el Señor completó la revelación, diciéndole a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero ¿cuál es esta roca? Esta roca no solamente corresponde a la persona viviente de Cristo,
quien hemos recibido como el Espíritu vivificante en el día de nuestra salvación inicial, sino que también esta revelación incluye, ¿verdad? Esta revelación incluye la revelación que recibieron los apóstoles y profetas, como lo vemos en Efesios 3:5. Así que esta revelación abarca la enseñanza de los apóstoles. Por eso necesitamos todos los libros del Nuevo Testamento, los apóstoles, no solamente los evangelios, donde tenemos la enseñanza de Jesús, también necesitamos las epístolas de los apóstoles, Pablo, Juan principalmente, Pedro también tiene epístolas, y también necesitamos el libro de Apocalipsis. Esto, que es la enseñanza de los apóstoles, completa en nosotros una revelación, la revelación de Cristo como misterio de Dios y la iglesia como misterio de Cristo. Ahora esta revelación es dada a conocer a nosotros, pero debemos ser aquellos que dedican tiempo leyendo lo cual podemos entender cuál sea el conocimiento, cuál fue el conocimiento del apóstol Pablo en este misterio de Cristo. Y por eso es que somos tan privilegiados de tener todos los mensajes de Estudio Vida, desde Génesis hasta Apocalipsis, tantos libros del hermano Watchman Nee, el hermano Witness Lee, que nos abren libro tras libro, capítulo tras capítulo, versículo tras versículo. Tenemos la versión recobro con las notas. Aún tenemos himnos, un himnario tan precioso, ¿verdad? Este precioso himno que cantamos hoy, ¿verdad? Y tantos otros que nos llevan no solamente a conocer de Cristo como misterio de Dios y conocer de la iglesia como misterio de Cristo, sino que también nos guían a experiencias que han pasado de generación en generación. Necesitamos ser aquellos que, por medio de esta revelación de Cristo como misterio de Dios y la iglesia como misterio de Cristo, entramos en etapas progresivas de madurez en la vida cristiana. Por lo menos 3, ¿verdad? Si lo quisiéramos distinguir de esa forma, 3 etapas. La etapa inicial, la etapa progresiva, ¿verdad? Y la etapa concluyente. Necesitamos avanzar de etapa en etapa en la vida cristiana para llegar a ser perfectos, perfeccionados, para llevar a cabo la obra del ministerio que resulta en la edificación del cuerpo de Cristo. Este es y debe ser el único resultado de nuestra vida cristiana y obra cristiana. Si servimos al Señor, debe ser el resultado de nuestro vivir. Lo más que disfrutamos a Cristo, lo más que experimentamos a Cristo en nuestra vida diaria, lo más que laboramos en Él, lo más que se produce la iglesia como el cuerpo de Cristo como un resultado espontáneo, no debe ser un esfuerzo, debe ser un resultado espontáneo de nuestro vivir. La obra debe ser el resultado de nuestro vivir. Disfrutamos al Señor, experimentamos al Señor. Esto resultará en la edificación de la iglesia como el cuerpo de Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hemos visto en las últimas décadas la manera ordenada por Dios. La manera ordenada por Dios es en donde nosotros, siendo uno con el Señor, predicamos el Evangelio, nutrimos a los nuevos creyentes en reuniones en casa principalmente, perfeccionamos a los santos en reuniones de perfeccionamiento, en casas o como esta, en las que estamos siendo perfeccionados todos, y lo que resulta son miembros vivientes y activos, profetas que hablan por Dios y expresan a Dios en su hablar en las reuniones grandes o pequeñas, lo cual, por el profetizar, se edifica la iglesia como el cuerpo de Cristo. Así que
es por medio de un vivir, disfrutando y experimentando a Cristo, que resulta en una obra donde predicamos el Evangelio, nos reunimos en casas con los nuevos, somos perfeccionados por medio de la palabra del ministerio, llegamos a ser miembros vivientes y activos que funcionan profetizando en las reuniones grandes y pequeñas, lo cual atraerá a muchos nuevos, escucharán a hermanos de años en la iglesia y a hermanos nuevos en la iglesia, ¿verdad? Ya sean hermanos nuevos o hermanos de más tiempo en la vida de la iglesia, hablando al Señor por el Espíritu, ejercitando su Espíritu, sin duda alguna que producirá la iglesia como el cuerpo de Cristo. Muchos van a ser convencidos por este profetizar, muchos van a recibir revelación, enseñanza, van a recibir suministro de vida. Habrá mucho suministro de vida en las reuniones de la iglesia, ya sea en las casas o en las reuniones grandes, y esto resultará en la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es sin duda alguna maravilloso, y esto es de lo que estamos siendo nosotros protagonistas en esta era que está concluyendo. Así que llegamos entonces al mensaje 4, que habla de ver el misterio de Dios y de Cristo en la Biblia a fin de adorar y servir en el Espíritu. Ver el misterio de Dios y de Cristo en la Biblia, como lo hemos estado viendo en Colosenses y Efesios. Ver el misterio de Dios y de Cristo en la Biblia a fin de adorar y servir en el Espíritu. Bien, hemos estado hablando de llevar a cabo la manera ordenada por Dios. Es posible que en las reuniones grandes o pequeñas no solamente lo hagamos, sigamos prácticas de vida, no solamente lo hagamos por beneficio propio, realmente todo lo que hagamos debe producir la iglesia como cuerpo de Cristo. Así que cuando nosotros estamos disfrutando las prácticas de vida que hemos aprendido en este ministerio, lo que produce es que los nuevos son cautivados por nuestro ejercitar nuestro espíritu en estas prácticas de vida. Pondré como ejemplo el orar leer. El orar leer es una práctica muy necesaria para todos los cristianos, nuevos y los que tenemos más años. Nadie debe sentirse graduado de orar leer. Todos estamos en un proceso de vida. Y el orar leer nos permite a nosotros poder tocar el espíritu y la vida que está en la palabra, ya que las palabras que el Señor ha hablado son espíritu y son vida, y estas palabras necesitan ser recibidas por todos nosotros diariamente. Cada vez que vamos a la palabra de Dios, podemos tocar el espíritu y la vida que está en la palabra de Dios. Cada vez que vamos a la palabra de Dios, podemos recibir el espíritu y la vida que está en la palabra de Dios por medio del orar leer. Lo que sucede es que estamos tan llenos de conceptos naturales, culturales y aún religiosos. Y la única manera en que podemos ser salvos de todos estos conceptos naturales, culturales, influencias culturales o nociones religiosas, todas estas cosas necesitan ser puestas a un lado. La única manera en que lo podemos hacer es ejercitando nuestro espíritu. Cada vez que vamos a la palabra del Señor necesitamos ir con un espíritu ejercitado. Tomaré como ejemplo la palabra santa para el avivamiento matutino. Los hermanos en estos textos, vamos a decirlo así, nos preparan la palabra de una manera tan preciosa, en la que podemos recibir una porción pequeña de 2 o 3 versículos.
Estos 2 o 3 versículos necesitamos pasar tiempo con el Señor. Entramos en el versículo, ¿verdad? Voy a tomar como ejemplo esta porción, ¿verdad? Colosenses 2:2, para que sean consolados sus corazones, para que sean consolados sus corazones, entrelazados ellos en amor. Es posible que cuando estemos entrando en estos versículos, o el versículo que nos corresponda en un día, ¿verdad? Puede ser mañana, ya tengamos conocimiento anticipado, anteriormente hemos recibido mensajes, vamos a estos versículos y ya tenemos un conocimiento. Es posible que ya tengamos un conocimiento y que no esté equivocado, sea un conocimiento que hemos recibido a la luz de este ministerio, pero el Señor anhela revelarse a nosotros de una manera fresca y nueva. Eso es algo que siempre debemos tener también presente. El Señor es fresco y nuevo. Así que no importa cuántas veces hayamos pasado por este versículo, no importa cuántas veces hayamos orado o leído este versículo, necesitamos ir al Señor con un espíritu pobre, vacíos, completamente vacíos, para poder recibir visión, revelación, espíritu, vida, cada vez que vamos a un versículo, para que sean consolados sus corazones, entrelazados ellos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de la perfecta certidumbre de entendimiento. Y seguro entonces podremos recibir más frescura, más visión, más revelación. No debemos dar por sentado que hemos visto y entendido estos versículos, son muy profundos y de toda certeza que el Señor quiere revelar cada vez más. El Señor es inagotable, es una fuente inagotable de vida y cada vez que vamos podemos recibir más. ¿Por qué? Porque necesitamos alcanzar el pleno conocimiento del misterio de Dios. Vaya, esto era un misterio, era desconocido por siglos, por generaciones. Fue dado a conocer por medio de los apóstoles. En este caso, Pablo está abriendo este punto del misterio de Dios, es decir, Cristo. ¿Qué vio Pablo? Pues yo no sé. Eso sucedió hace más de 2000 años. Yo necesito la misericordia de Dios. Yo necesito abrirme al Señor, necesito humillarme delante del Señor para que el Señor, si tuviera misericordia de mí, pudiera entonces abrir algo fresco y nuevo de este versículo hoy. Así que cada vez que vamos, no importa cuántos estudios vida hayamos leído, cada mañana deberíamos ir a la palabra con un espíritu pobre. Podríamos orar: Señor, no sé nada. No sé nada. Señor, no tengo nada. Señor, sin ti no puedo hacer nada. Señor, háblame. Háblame de una manera fresca y nueva hoy, porque te necesito. Te necesito. Y aún todo lo que he recibido y he conocido lo tengo por basura. Todo eso queda atrás. Necesito proseguir, extenderme hacia la meta. Necesito del Señor de una manera fresca y nueva cada día. Necesitamos avanzar, ¿verdad? Un poquito hoy, otro poquito mañana, para que el Señor pueda entonces abrirnos la palabra vez tras vez y pueda entonces llevarnos a una visión cada vez más profunda, más completa de algo que de seguro no hemos visto por completo. No debemos confiar en nosotros mismos, no debemos confiar en nuestras habilidades, en nuestra retentiva mental, ¿verdad? Puesto que la palabra es espíritu y es vida. La palabra necesita ser recibida en nuestro espíritu y la vida que está en la palabra necesita ser impartida en mí, en usted, cada día, de manera que podamos recibir una porción de vida cada día y esa porción de vida pueda ser asimilada,
pueda ser digerida y lo que es asimilado y es digerido espontáneamente resultará en nosotros de una manera preciosa, misteriosa, se moverá de una manera misteriosa en nuestra vida diaria, no solamente en ese día, a veces pasan días y esa porción que recibimos será para suplir en una necesidad futura. Así que no debemos tener un pensamiento de que esto sucede de una manera inmediata. Esto llega a ser un cúmulo de riquezas en nuestro espíritu para que en el momento menos indicado o menos oportuno, ¿verdad? Nosotros pudiéramos sacar estas riquezas ante situaciones difíciles y experiencias que el Señor en un momento dado necesitará pasarnos, ¿verdad? Y por eso es que no debemos dejar de tocar al Señor día tras día, no debemos de ejercitar nuestro espíritu día tras día, puesto que esto es mucho más misterioso y maravilloso de lo que a veces podemos entender. Así que necesitamos ver una visión del misterio hallado en la Biblia. Necesitamos ver una visión del misterio de Dios y de Cristo hallado en la Biblia. El Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu es un gran misterio. Este Dios misterioso es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Cristo, el Espíritu Santo, la vida, la luz, la santidad y la justicia. Él es todo lo que nosotros necesitamos. Si consideramos Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el gobierno está sobre su hombro, y se llamará su nombre maravilloso consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Miren cuántos títulos, cómo se describe de una manera tan preciosa y profunda este Dios triuno en este versículo. ¿Cuántas veces hemos leído este versículo? Seguro que muchas veces, pero cada vez que venimos a este versículo deberíamos recibir una visión fresca y nueva, más luz, más revelación, la cual podamos crecer, avanzar en nuestra vida cristiana. El niño es el Dios fuerte. El Hijo es el Padre eterno. ¿Verdad? ¿Qué tan misterioso es esto? ¿Verdad? Que necesitamos abrirnos al Señor cada vez que venimos a estos versículos y no considerar que hemos aprendido o sabemos algo. Necesitamos abrirnos al Señor y dejar todo lo que hemos visto y recibido, vaciarnos para que el Señor pueda darnos una revelación fresca y nueva. Lo que se revela en la Biblia acerca de las riquezas del ser de Dios es inefable. Es inefable, es profundo, insondable. Bueno, estamos viendo que en Juan capítulo 1 se nos revela esta palabra que era en el principio, esta palabra estaba con Dios, la palabra era Dios, y en Juan 1:14 la palabra se hizo carne, fijó tabernáculo entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de realidad. Este niño, quien es el Dios fuerte, este Hijo, quien es el Padre eterno, era la palabra en la eternidad pasada. Él era la palabra. Y esta palabra, al hacerse carne, ¿verdad? Los apóstoles, los discípulos, en aquel momento lo recibieron. ¿Qué vieron en Jesús? Vieron algo maravilloso. Vieron gloria. Vieron gloria. Dice, contemplamos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de realidad. Hemos estado disfrutando que el Evangelio de Juan, las epístolas de Juan y aún el libro de Apocalipsis nos revela mucho este tema de la vida con la luz, con el amor.
El amor es la fuente de la gracia. La luz es la fuente de la realidad. Así que si nosotros recibimos a Cristo, lo recibimos lleno de gracia y de realidad. Al nosotros estar en el Señor y permanecer en el Señor y permanecer en su palabra, llegamos a ser uno con Él. Él, entonces, al ser uno con nosotros, se expresa a través de nosotros cómo deben recibir nuestra unión orgánica con el Señor. Las personas que nos rodean, vean, en nosotros deben ver la gloria de Dios, en nosotros deben percibir la gracia y la realidad como resultado de nuestro vivir en unión orgánica con el Dios triuno. Así que lo más que nosotros disfrutamos a Cristo como la palabra encarnada, lo más gloria que se expresa a través de nosotros, la mayor cantidad de gracia y de realidad que también será percibida por otros en nuestro vivir diario. Este misterio oculto, este Dios que estaba en luz inaccesible, que no había sido visto por nadie, ahora podía ser visto, podía ser tocado, palpado por los discípulos, y de esa misma manera esta gloria, esta gracia, esta realidad que estaba en Cristo, hoy está en nosotros, y el Señor tiene tal deseo de que las personas que nos rodean puedan también ver la gloria de Dios en nosotros. Así que necesitamos ser aquellos que permanecen en el Señor, que el Señor permanece en nosotros, que vivimos en Cristo, para que Cristo se exprese y manifieste a través de nosotros, para que entonces se produzca la iglesia como la multiplicación de este Cristo y reproducción de Cristo. Maravilloso, esto es un misterio grande, grande es este misterio. Dios manifestado en la carne. De la misma manera que ellos vieron a Dios manifestado en carne en Jesús, es de la misma manera como el Señor espera que Dios sea visto a través de nosotros. Por eso necesitamos revelación tras revelación, visión tras visión, avanzar de una etapa inicial de la vida cristiana a una etapa progresiva, y de la etapa progresiva a la etapa concluyente, para que el Señor pueda tener un grupo de vencedores para la segunda venida del Señor y pueda concluir esta era maligna y oscura. Así que a Dios nadie le había visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le había dado a conocer hace 2000 años. Hoy nadie ha visto a Dios tampoco, pero Cristo está en nosotros. Al nosotros vivir al Señor en nuestra vida diaria, en nuestra familia, en nuestro trabajo con los vecinos, otros percibirán esta gloria, esta gracia, esta realidad, y Dios, ¿verdad?, que habita en luz inaccesible, podrá ser dado a conocer a través de nosotros. Maravilloso, glorioso. Así que la otra cosa que tenemos que ver es que este Dios se presenta, este Dios encarnado en Cristo se presenta en de muchas maneras. Solo aquí, siguiendo un poquito el Evangelio de Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien, ¿cómo nosotros conocemos al Señor? Bueno, de seguro que muchos cristianos conocen al Señor como el Cordero, sin duda alguna, ¿verdad? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Maravilloso. Wow. Pero tenemos que considerar que quizás este conocimiento de Cristo como el Cordero pueda ser un conocimiento inicial. Por lo tanto, no deberíamos conformarnos con conocer solamente a Cristo como el Cordero de Dios. Esto podría ser solo para la etapa inicial.
Bueno, si miramos un poquito la experiencia del pueblo de Israel, ellos tuvieron la experiencia del Cordero en el momento en que salieron de Egipto. Ellos salieron de Egipto sacrificando y comiendo el Cordero de la Pascua. Así que cuando Juan el Bautista habló este versículo, seguro que en Juan, en su corazón, en su mente estaba el Cordero de Éxodo. El Cordero. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es maravilloso. ¿Cómo no podríamos adorar a Cristo el Cordero? Yo lo adoro hasta el día de hoy. Sigo adorando a mi amado Salvador Redentor, que me ha limpiado de todos mis pecados. Pero mi experiencia de Cristo no debería quedarse solamente con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor me quiere introducir a la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, vides, higueras, granados, montes llenos de minerales. ¿Cuántas riquezas más necesitamos experimentar de nuestro amado Cristo, Salvador, Redentor? Bueno, tenemos que avanzar, tenemos que proseguir, y por eso no debemos conformarnos a una sola experiencia, por más genuina que sea, y preciosa, y perduradora. Perduradora. En el libro de Apocalipsis, recuérdense, Juan el apóstol vio sentado en el trono al Cordero, o sea que por la eternidad nosotros adoraremos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es maravilloso. Esta visión debe perdurar por la eternidad, pero no debe ser toda mi experiencia cristiana. Yo amo a mi Salvador porque me perdonó mis pecados, pero agradezco tanto a este mismo Salvador que Él me quiere introducir a la buena tierra. Él es mi capitán de la salvación. Él quiere que yo atraviese el desierto. Él quiere que entremos a la tierra de Canaán y que luchemos una batalla violenta. Conquistemos. Venzamos a Satanás y sus fuerzas demoníacas y angelicales para que Cristo establezca su trono y su reino sobre la tierra. Así que tenemos también que llegar a ser ese gran ejército que pelea esta batalla para recuperar la tierra que le pertenece a Él. No podríamos entonces conformarnos con una experiencia básica y fundamental, muy importante, hasta la eternidad. Recordaremos que Él es el Cordero por el cual salimos de Egipto, el mundo. Dejamos de ser esclavos del diablo, dejamos el reino de las tinieblas, ¿verdad? Gracias a que participamos de Cristo como el Cordero. Sin embargo, necesitamos avanzar a otras experiencias más profundas. Pasar de un grado de madurez a otro grado de madurez. También necesitamos conocer a Cristo como la roca herida, de donde brotó agua, el agua viva. Aleluya. Así que necesitamos conocer a Cristo como el agua viva, la roca que fue herida de donde brotó el agua viva, el Espíritu. También necesitamos conocer a Cristo como el maná que cae del cielo, pan de vida que cae del cielo. Y observen que, bueno, es cierto, les estoy hablando así como una secuencia de cosas, pero todo esto está en el Evangelio de Juan. ¿Se acuerdan? Él es el pan que cayó del cielo, capítulo 6. Así que, y entonces el que come de este pan, ¿ah?, vivirá por causa del Señor. Él es el pan que cayó del cielo, Él es el maná que cae. Así que nosotros necesitamos experimentar al Señor de una manera progresiva, como el agua, como el pan, el maná, crecer, madurar, avanzar. Necesitamos entrar en otras experiencias con el Señor a lo largo de nuestra vida cristiana.
para después entrar a la tercera etapa en la tierra de Canaán, donde entonces luchamos, peleamos, ganamos la tierra donde será edificado el templo, la casa de Dios, que es la iglesia, y donde entonces está la morada de Dios, una morada más aumentada, más gloriosa, con mayor expresión, con mayor dominio sobre Satanás, y esto es realmente precioso y maravilloso. Así que nuestra vida cristiana va en distintas etapas. Así que necesitamos pasar de etapa a etapa y tenemos que ir profundizando vez tras vez. No podemos quedarnos con una experiencia inicial, tenemos que avanzar hasta llegar a esa etapa vencedora, ese ejército que vence, ese ejército que establece el reino sobre la tierra, es sin duda alguna la etapa concluyente, y que también la vamos a ver más adelante en el libro de Apocalipsis. Así que necesitamos ver, solo en estos versículos que estamos viendo hoy, en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Vemos al Cordero, Juan 1:29, el Cordero. Juan 1:32 dice que también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. El Espíritu aparece en forma de paloma. Ese es un espíritu en una etapa inicial. El espíritu en una etapa inicial es la paloma, ¿verdad? En el bautismo del Señor aparece el Espíritu en forma de paloma. Pero ¿qué tal el libro de Apocalipsis? La etapa final, concluyente, debido a que Satanás se intensifica, debido a que Satanás, ¿verdad?, produce la degradación de la iglesia, debido a que Satanás tiene a este mundo de cabeza. Miren cómo está este mundo. Anhelamos la segunda venida de Cristo porque no podemos resistir ver esto. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Ven pronto. Ese debe ser nuestro anhelo. Pero en esta etapa concluyente, este espíritu es visto de una manera intensificada, 7 veces intensificada. ¿Por qué? ¿Por qué aparece 7 veces intensificada? Es con el simple propósito de producir vencedores. Señor le urge producir vencedores en esta época maligna y oscura, vencedores que venzan la degradación en las iglesias. Y de eso es lo que hemos estado hablando en estos mensajes anteriores, degradación tras degradación. Claro, el hermano lo menciona de una manera muy específica y particular. Espero que estén leyendo el libro, pero creo que podemos considerar que esta degradación, hemos sido advertidos por el hermano Lee, no debe pasar desapercibida. Es posible que estemos experimentando degradación nosotros hoy en el recobro del Señor. Precisamente por eso quizás haya esterilidad en nuestras iglesias, y por eso es que necesitamos reaccionar, ejercitar nuestro espíritu, avanzar, revelación tras revelación, visión tras visión, y poder proseguir hacia la meta. Necesitamos avanzar, proseguir, no conformarnos a nuestro conocimiento de Cristo, por más precioso y eternal que sea. Necesitamos crecer, madurar, tomar la economía de Dios como centro. Necesitamos tomar a Cristo como el misterio de Dios, a la iglesia como misterio de Cristo, y necesitamos vivir experiencia tras experiencia para que la iglesia como cuerpo de Cristo sea producida por medio de la manera ordenada por Dios. Así que tengo que seguir, ¿verdad?, siguiendo un poquito esta línea del mensaje 4. Así que necesitamos ver las cosas más profundas en las Escrituras. Espero que el tiempo que he estado dedicando deje un poquito clara esta necesidad, la necesidad
mía, la necesidad de ustedes, nosotros todos en las iglesias debe ser esta, ver las cosas más profundas en las escrituras, y por eso necesitamos orar al Señor, pedir por su misericordia, considerarnos pobres en espíritu, no sabemos nada, no tenemos nada, volver al Señor, orar, leer con un espíritu ejercitado, con el fin de extraer el espíritu y la vida que está en la palabra, para entonces poder entrar en la pulpa. Sí, las frutas tienen cáscara y pulpa. Las frutas tienen cáscara y pulpa. Bueno, nosotros necesitamos ser aquellos que comen la pulpa. Bueno, voy a poner como ejemplo el mango. El mango tiene cáscara y pulpa. Nosotros aquí en Panamá tenemos bastante mango y a mí me encanta la cáscara del mango, debo de admitirlo, pero ¿saben qué? Y de niño comía el mango verde y todo con cáscara y todas esas cosas, bien ácido. Y, ay, bueno, todo eso necesitamos aprender entonces a comer la pulpa. La nutrición está en la pulpa, no en la cáscara. Estamos a entrar en la pulpa. Así que la palabra de Dios tiene una pulpa. Necesitamos entrar en las profundidades de la palabra de Dios y necesitamos dejar las cosas más básicas. Por eso necesitamos dejar de ser niños espirituales que beben leche espiritual. Necesitamos avanzar, comer alimento sólido, ¿verdad? Necesitamos ser aquellos que desarrollan su discernimiento. Necesitamos ser aquellos que desarrollan las facultades espirituales para que entonces podamos ver lo espiritual con nuestro espíritu. Solo podemos ver lo espiritual con nuestro espíritu. Este es el órgano que Dios nos ha dado. Nuestro espíritu humano es para ver lo espiritual. Necesitamos ejercitar nuestro espíritu en todas sus partes, conciencia, comunión e intuición. La conciencia es para nosotros discernir el bien y el mal. La comunión es para estar en unión y participación de Dios, la palabra, la comunión con los hermanos, la comunión del cuerpo de Cristo. Esa es la comunión. La intuición es para nosotros discernir lo que es de Dios y lo que no es. El espíritu tiene esa parte de intuición que nos permite discernir las cosas espirituales. Así que lo más que nosotros ejercitamos el espíritu, nosotros crecemos, maduramos, nuestras facultades son desarrolladas y entonces podemos percibir lo espiritual con nuestro espíritu. ¿Ok? Dice aquí, muchas enseñanzas presentes en el cristianismo son bastante superficiales y no tienen mucha profundidad. Por ejemplo, los cristianos usualmente enfatizan solo unos pocos versículos del Evangelio de Juan, tales como, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, y el buen pastor pone su vida por las ovejas. Estos versículos hablan acerca de la redención efectuada por Dios y su amor, pero ellos todavía son la piel, la cáscara. El Evangelio de Juan habla de cosas más profundas. El Evangelio de Juan habla de cosas más profundas. Por eso necesitamos poner atención a ellas. Por ejemplo, la palabra en se usa muchas veces en este Evangelio. Juan 4:14, Juan 6:56, Juan 10:38 y Juan 14:17. Lo tomaremos como ejemplo. Juan 4:14 dice, mas el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él. Ahí está la palabra en, preposición en. Yo le daré, será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Esta fuente que está en nosotros brota para vida eterna.
Juan 6:56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. En mí permanece y yo en él. En, esa preposición significa dentro de. Así que dentro de nosotros hay una fuente de agua. Dentro de, en mi espíritu, hay una fuente de agua que salta para vida eterna. Cada vez que nosotros tocamos al Señor, podemos tocar esa fuente que salta para vida eterna. Salta para vida eterna significa que puede saltar hoy, puede saltar mañana, puede saltar hasta la eternidad. Esta fuente es inagotable. Así que no importa qué situación esté viviendo yo, experimentando yo, puede ser una situación en la que experimento sequedad. Lo único que necesito es volverme a mi espíritu, tocar la fuente, Señor Jesús, ¿verdad? Y esta fuente brotará para vida eterna. Así que el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. En mí permanece y yo en él. Es decir, nosotros estamos en Cristo y Cristo está dentro de nosotros. ¿Cómo es esto? Yo no sé, yo no lo puedo explicar. Solo puedo ejercitar mi espíritu y ver lo espiritual con mi espíritu y gozarme. Solo necesito decir amén. ¿Qué es lo único que necesito? No entenderlo. Yo no necesito entenderlo. Solo necesito decir amén a la palabra. Al decir nosotros amén, se producirá fe. Fe. La fe viene por el oír, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo amén a la palabra, los hechos espirituales llegan a ser míos, llegan a ser suyos, hermanos y hermanas. Por lo tanto, necesitamos ejercitar nuestro espíritu, no meterle mucha cabeza, solamente decir amén y gozarme. Al comer la palabra de Dios, al beber y ejercitar mi espíritu, yo puedo entrar en Cristo, permanecer en Cristo, y Cristo puede permanecer en mí. Esto es un hecho real. Esto es un hecho espiritual maravilloso, misterioso. ¿Ven? Cristo es el misterio de Dios. La iglesia es el misterio de Cristo. Claro, estamos hablando de cosas misteriosas que no se pueden entender con la mente. Solo se pueden ver y percibir en el espíritu. Por eso necesitamos ejercitar nuestro espíritu. Juan 10:38 dice, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que sepáis y conozcáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Cómo es esto? El Padre está en mí y yo en el Padre. Bueno, entonces, como hemos aprendido en este ministerio, ¿verdad? El Padre está en el Hijo está en el Padre. Pero aquí también estamos viendo en estos versículos que nosotros podemos estar en Cristo y Cristo en nosotros. Así que, ¿qué misterio de misterios es este? Somos uno con el Señor es uno con nosotros, ¿verdad? Esto es la coinherencia, ¿verdad? Esto es un misterio maravilloso. El Padre en el Hijo en el Espíritu en el Padre. Pero nosotros también estamos en el Dios triuno. Y Él también está dentro de nosotros. Eso llega a ser la iglesia como cuerpo de Cristo. Somos su expresión, somos su aumento, somos su reproducción. La iglesia como misterio de Cristo es lo que resulta de esta impartición maravillosa que se produce al predicar el Evangelio, al pastorear a los hermanos en sus casas, al perfeccionar a los santos y que los santos llegan a ser miembros que funcionan al profetizar y al hacer estas mismas cosas, predicar el Evangelio y demás, para que el cuerpo de Cristo sea producido y edificado como el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Así que esta preposición en es sumamente misteriosa y en el Evangelio de Juan se menciona varias veces. Juan 14:17.
el espíritu de realidad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque permanece con vosotros y estará en vosotros, en vosotros. El espíritu de realidad en este momento no había venido. ¿Por qué? Porque el Señor todavía estaba en carne, caminando sobre la tierra de Israel. No fue hasta el día en que Él fue a la cruz, en el día que fue entonces sepultado, que al resucitar al tercer día, él viene en una forma transfigurada, maravillosa. Él es el espíritu, una manera espiritual. Él era de carne y hueso, pero también era espiritual, atravesaba las paredes. Esto es misterioso. Y él se sopla a los discípulos. Recibid el Espíritu Santo y sopló en ellos. Y luego el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:45 dice, el postrer Adán es el espíritu vivificante. Llegó a ser el espíritu vivificante. Así que este espíritu vivificante mora en nosotros y este espíritu vivificante está transformándonos para que nosotros lleguemos a ser la réplica, el aumento, la réplica, la expresión de Cristo en la tierra. Esto es la realidad, porque el espíritu es de realidad. Y de la misma manera como Cristo, como lo vimos, fue visto en Juan 1:14, en su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de realidad, de la misma manera nosotros podremos ser percibidos por otros en la gloria del Hijo, llenos de gracia y de realidad. Por lo tanto, necesitamos ser aquellos que disfrutan al Señor locamente, diariamente. Amamos al Señor, amamos su palabra. Y al permanecer en el Señor, disfrutándolo en su palabra, hay una transmisión por medio de este espíritu glorioso, este espíritu de realidad, trayéndonos todas las cosas espirituales a nuestra experiencia, de manera que se produce en nosotros el aumento, la réplica de Cristo en nuestra vida y obra. Ese es el misterio de Cristo, que es la iglesia. Cristo en nosotros, nosotros en Cristo. Así que esto es maravilloso, esto es misterioso, pero este misterio no es para que esté oculto, como lo vimos en Efesios, este misterio es para que sea revelado. Se reveló por medio de los apóstoles y profetas, lo vimos en Efesios. Se quiere seguir revelando a través de la iglesia como el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Dios es manifestado en la carne, ¿verdad? Pero ese misterio revelado no es solamente el Dios revelado en Cristo, en los evangelios. Dice allí, primera de Timoteo, habla de que es predicado a las naciones, predicado a los gentiles, ¿verdad? Así que predicado significa que es en la etapa de la iglesia que este Cristo encarnado y manifestado por la iglesia es predicado a las naciones. Es a través de nosotros, de nuestra predicación del evangelio, en que Cristo se manifestará a otros. Por eso necesitamos ser aquellos que viven a Cristo, que ejercitan su espíritu, que reciben revelación día tras día, para que esa experiencia fresca, genuina, ¿por qué? Porque es real, genuina, no es una imitación. Esta llega a ser una experiencia llena de realidad, porque el espíritu es la realidad. El espíritu es la realidad. Así que todas las cosas espirituales llegan a ser reales por medio del espíritu en nuestra experiencia.
De manera que cuando las personas nos tocan, las personas nos contactan, las personas nos escuchan, recibirán este misterio. Dios manifestado en la carne. Maravilloso, ¿verdad? ¿Y cómo lo pueden percibir? Lo van a percibir en gloria, lo van a percibir en amor, porque el amor es la fuente de la gracia, lo perciben en luz, pues la luz es la fuente de la realidad. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue jamás andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida. La iglesia es tal réplica, tal multiplicación de este Cristo lleno de amor, lleno de luz, lleno de vida. En él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. Así que tiene una expresión genuina, real. La iglesia necesita ser tal multiplicación, tal réplica de este Cristo que expresó al Dios inaccesible, lo expresó, ¿verdad? Fue tangible por los apóstoles. De la misma manera él quiere ser percibido, tocado, visto, recibido por medio de la iglesia como el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne. Así que, en Primera de Juan, fíjense el desarrollo del apóstol Juan, solo en esta línea. Juan, en su primera epístola, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante a la palabra de vida. Y la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¡Qué vida maravillosa! Se manifestó. Así que este Cristo lleno de vida, este Cristo lleno de amor, este Cristo lleno de luz, se manifiesta, ¿verdad? A los discípulos, trayendo Dios a los discípulos de una manera tangible. Se podía oír, se podía ver, se pudo contemplar, se lo pudieron tocar, la palabra de vida. Así que esto es sin duda alguna más profundo, más está avanzado, es progresivo, ¿no? Así que esta experiencia es la misma experiencia la cual estamos todos invitados a tener. No podemos conformarnos a recibir al Señor de una manera inicial. Bueno, ya pasamos por ahí hace muchos años, quizás algunos de nosotros. Tenemos que proseguir, tenemos que avanzar. ¿Ok? Al final, en el libro de Apocalipsis 22:1 se nos dice, y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Lo vieron? En medio de la calle. Así que el Cordero también estará en la eternidad, en la Nueva Jerusalén. Sin embargo, no estará solo. Estará en el trono con Dios, el trono de Dios y del Cordero. Y del trono fluye un río lleno de suministro. La iglesia necesita ser tal fuente, tal suministro para muchos ser alcanzados y traídos a este Cristo maravilloso. Así que es por medio de nuestra experiencia interior, no exterior, que nosotros podemos conocer al Señor en todos estos aspectos y gracias a nuestro disfrute, gracias a nuestra experiencia, otros podrán también ser traídos a este conocimiento, a esta experiencia por medio de nosotros. Así que no debemos conformarnos, tenemos que avanzar para entrar en todas estas profundidades.
Muy bien, necesitamos ver que el Dios triuno desea entrar en nuestro espíritu. Dice, necesitamos recibir una carga e incluso orar con ayuno. Deberíamos decir, Señor, concédeme ver esta visión. Permíteme ver que tú, el Dios triuno misterioso, has entrado en mi espíritu para hacer mi vida. Que esta visión me capture y controle mis pensamientos, mis afectos, mi vivir, mi andar y mis oraciones. Señor, yo no quiero comer la cáscara sin comer la pulpa de la sandía. Quiero comer la pulpa y ofrecer la pulpa a las personas. Nuestro problema común es que vemos la cáscara, pero no la pulpa. Así que no nos comemos la pulpa. Por lo tanto, necesitamos pedirle al Señor que nos muestre una visión. Amén. Necesitamos avanzar, necesitamos crecer, necesitamos madurar. Y para esto necesitamos recibir cada día visión tras visión. Muy bien, avanzamos, necesitamos experimentar las palabras de la Biblia en nuestro espíritu. Esto nos trae a otros versículos. Primera de Juan 2:22. En cuanto a vosotros, la unción que vosotros recibisteis de él permanece otra vez, en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero como su unción os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, así como ella os ha enseñado, permaneced en él. Nuevamente, este asunto de permanecer es fundamental. Día tras día necesitamos permanecer en él. Lo que sucede entonces cuando permanecemos en él es que él se mueve en nosotros por medio de la unción. Recibimos el Espíritu, recibimos la unción. Y como hemos visto en otros mensajes, la unción tenía 5 elementos básicos: el aceite, que representa el Espíritu Santo, mirra, canela, cálamo y casia. La mirra representa la muerte de Cristo, la canela, la dulzura de la muerte de Cristo, cálamo, un tronco que surge de los pantanos, representando la resurrección de Cristo, y la casia, una planta que se utilizaba para repeler los insectos y las serpientes. Así que el poder de la resurrección de Cristo representa la casia. Entonces, todos estos elementos están en nosotros, hermanos. Tenemos el Espíritu, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y este espíritu es el espíritu vivificante. Este espíritu es la santa unción, que se enseña, que se mueve en nosotros y nos enseña todas las cosas. Lo único que necesitamos es permanecer en el Señor para que la unción se mueva en nosotros. Ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando Él se manifieste tengamos confianza y en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Así que el permanecer en Él nos lleva a vivir una vida sujeta al Espíritu. Es una vida donde, si somos obedientes a esa enseñanza de la unción, le agradaremos y haremos su voluntad. Así que es por medio de tal vivir que produciremos una obra que también cumpla con su voluntad. No estamos aquí para hacer cosas por iniciativa personal y propia, individualista. Hoy cantábamos también ese tema en el himno de hoy, que el Señor nos libre del individualismo. Que el Señor nos libre del individualismo. Necesitamos ver todas estas experiencias, tener todas estas experiencias y ver que estamos en el cuerpo. Estamos en el cuerpo con los hermanos, las hermanas. Estamos sirviendo juntos en el cuerpo, como un cuerpo. No estamos de una manera individual, no somos una denominación, somos el cuerpo de Cristo. Tenemos que aprender a depender del Señor y aprender a depender también de los hermanos. Esta es sin duda alguna la experiencia máxima de un cristiano, aprender a vivir en el cuerpo,
a ser edificable, edificable con los santos, no siendo individuales, sino siendo sensibles, sensitivos al cuerpo. Necesitamos ser conscientes del cuerpo, de los santos, de los hermanos, mientras vivimos y servimos al Señor. Muy bien. Este vivir bajo la unción vence al mundo. Primera de Juan 3:6 dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Así que necesitamos no solamente ser aquellos que conocen a Cristo de una manera inicial como el Cordero. Esta experiencia del Cordero corresponde a la etapa inicial de la vida cristiana en el atrio, en el modelo del tabernáculo. Recordemos que está el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. De la misma manera como hablamos ahorita de la experiencia del pueblo de Israel, la salida de Egipto, su etapa inicial, el camino del desierto, la etapa progresiva, la etapa concluyente y final, en la buena tierra de Canaán, es de la misma manera como nosotros vemos las tres etapas de la vida cristiana en el tabernáculo, en el atrio, la etapa inicial de las ofrendas, donde disfrutamos a Cristo como las ofrendas, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por las transgresiones, la ofrenda de flor de harina de paz y de holocausto. Sin embargo, necesitamos progresar a la etapa de el lugar santo y finalmente entrar a la etapa del lugar santísimo, donde tenemos una comunión íntima con el Señor. Así que necesitamos entrar al lugar santísimo en nuestro espíritu y permanecer allí, en nuestro espíritu. Ejercitar nuestro espíritu es volvernos a nuestro espíritu vez tras vez, momento a momento, a lo largo de nuestro día, de manera que podamos permanecer en nuestro espíritu el mayor del tiempo posible, Así que mientras más permanecemos en el Señor, pues menos pecamos. Eso es lo que acabamos de leer en Primera de Juan capítulo 3:6. Maravilloso. Y no es que estamos aquí hablando para que no pequemos, eso es imposible, no podemos dejar de pecar. Lo que necesitamos hacer es permanecer en nuestro espíritu. Como consecuencia, pues no pecaremos. Pero no debe ser por nuestro esfuerzo, debe ser simplemente el resultado de nuestro permanecer en él. Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así que nosotros necesitamos vivir por esta vida, esta simiente. La simiente de Dios es la vida divina que hemos recibido. Es una vida que no peca. Así que mientras más vivimos por esta vida, menos pecamos. Pero no es un asunto de que dejamos de pecar. No es asunto que dejamos de pecar. Eso no va a ser así. Todos los días pecamos. Pero tenemos que aprender a limpiarnos en la sangre de Cristo, regresar, ejercitarnos, abrir nuestro corazón, arrepentirnos, volver al Señor. Y de esa manera la vida divina fluye en nosotros, ¿verdad? Y trae más luz. Así que la luz es la que nos lleva entonces al arrepentimiento. Y así sucesivamente, ¿verdad? El arrepentimiento nos trae más vida. La vida nos lleva a la comunión de vida. A esa comunión de vida, entonces recibimos más luz, más arrepentimiento, porque mientras más luz venga, más nos daremos cuenta que nosotros no somos. Más luz, menos nosotros. Más luz, más Cristo. Más luz, más vida. Más luz, más arrepentimiento. Así que necesitamos más luz, más arrepentimiento, porque veremos que no somos. ¿Okay? Por el tiempo tenemos que avanzar, ¿no? Ya se me está acabando los minutos. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Aquí llegamos a este punto maravilloso. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Lo vieron?
Solo debemos decir amén. Cada vez que vemos un versículo, no lo necesitamos entender. No lo necesitamos entender, solo necesitamos decir amén. Entonces, yo no entiendo esto. No importa. Señor, amén. Amén. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Amén. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Amén. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que es nuestra fe la que vence al mundo. ¿Lo vieron? No es nuestro esfuerzo por dejar de pecar, no es nuestro esfuerzo por dejar el mundo. Eso no lo intente hacer porque irá por el camino equivocado y encontrará mucha frustración, muchos fracasos. Habrá muchos fracasos. Solo aprendamos a decir amén. Amén, Señor. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y decimos amén. Así que estamos en el camino de los vencedores, hermanos. ¿Lo vieron? Estamos en un camino glorioso, pero es por medio de la simiente, es por medio de la vida divina que está en nosotros, que nos lleva a más luz, más arrepentimiento, más vida, crece en nosotros, más comunión, más luz, más arrepentimiento. Esto es un ciclo de vida maravilloso que está en la primera epístola de Juan. Muy bien, primera de Juan 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues el que es nacido de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Aquí tenemos otro versículo que tenemos que decir amén. Amén. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Amén. Pues el que es nacido de Dios se guarda a sí mismo. Aquí hay un secreto. El que es nacido de Dios se guarda a sí mismo. Así que si nosotros ejercitamos el Espíritu, nos estamos guardando a nosotros mismos. Si nosotros permanecemos en el Espíritu y permanecemos en el Señor y permanecemos en la palabra y permanecemos en la comunión con los hermanos y las reuniones, nos estamos guardando a nosotros mismos. Y el maligno no le toca. Aleluya. El maligno no nos toca. Aleluya. Pero es por el permanecer en el Señor. Es por ser obedientes a la unción que vimos en 1 Juan capítulo 2. Y esa unción nos enseña una sola cosa: permanecer en Él. La unción solo nos guía a una sola cosa: a permanecer en Él. Y al permanecer en Él somos guardados. Y al ser guardados, el maligno no nos toca. Ok, ya estamos terminando. Primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Somos enemigos, si amamos a este mundo, enemigos de Dios. Primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero yace en poder del maligno. Hay una sola cosa, leo aquí, hay una sola cosa en todo el universo que no está bajo la manipulación del maligno, y eso es nuestro espíritu regenerado. Aunque le pertenecemos a Dios y somos santos, nosotros somos solo parcialmente santos. Vean, esto es una vida de lucha intensa, pues nuestro espíritu regenerado es santo. Todo lo demás está bajo la manipulación de Satanás. Por eso que necesitamos volvernos al Espíritu. Señor Jesús, me vuelvo a ti. No importa qué situación sea, necesitamos limpiarnos con la sangre, regresar al torrente de vida, a la comunión de vida, para recibir más luz. Así que no es un asunto de forzarnos, es un asunto de permanecer en el Señor. Pero sabemos que el Hijo de Dios, 1 Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer a aquel que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que lo más que nosotros disfrutamos a Dios, más vida
recibimos, más comunión tenemos, más vencemos al mundo, menos somos tocados por el maligno. Y por eso es que necesitamos permanecer en él. Muy bien. En primera de Juan 5:21 dice, guardaos de los ídolos. Guardaos de los ídolos. Bueno, aquí concluimos el mensaje. Este tema del guardado de los ídolos es importante. Sí, yo hubiera pensado que los ídolos, bueno, es todo lo que no es Cristo es un ídolo. Ya lo hemos aprendido en este ministerio, todo lo que no es Cristo es un ídolo. Sin embargo, ¿qué tal las cosas que hacemos en la iglesia para el Señor, aún en nuestras reuniones? Aún puede ser la reunión de la mesa del Señor. Estamos aquí en el recobro del Señor y aún estamos practicando las cosas que hemos aprendido en el recobro del Señor, pero no ejercitamos el espíritu. Un pequeño pero. No ejercitamos el espíritu. Eso significaría que estamos haciendo cosas sin Cristo. Eso es, entonces, religión. Es servir a Dios sin Cristo. Religión es servir a Dios sin Cristo. Eso, tarde o temprano, se convertirá en un ídolo. Puede ser alguna práctica de las que hemos aprendido en el recobro del Señor. Si no ejercitamos el espíritu, eso se convertirá en un ídolo. Y por eso estamos aquí, para ser advertidos de que necesitamos ejercitar el espíritu. Necesitamos permanecer en el Señor, disfrutando la comunión de vida. Y esto es lo que nos lleva a vencer al maligno, a vencer la degradación de la iglesia, a vencer a los ídolos, a salir del mundo. Así que es un asunto de permanecer en el Señor. Con esto concluyo. ¡Qué triste historia! Ustedes pueden creer, el pueblo de Israel tenía al Dios verdadero, tiene al Dios verdadero. Jehová es el Dios verdadero, es el único Dios verdadero. Pero Cristo se encarnó, ¿verdad? Cristo trajo a Jehová a la tierra. Los discípulos lo vieron la gloria de Dios en ese pequeño hombre. Y pueden ustedes creer, todavía estaba el templo, todavía estaban haciendo sacrificios en el templo, había adoración en el templo, pero Dios no estaba allí. Dios estaba caminando en Israel y ellos, los religiosos, estaban en el templo, adorando al Dios verdadero, al Dios de la gloria, pero no tenían la gloria. La gloria estaba caminando en Jesús y los que pudieron recibir esa gloria eran los discípulos y aquellos que lo vieron y lo tocaron, los que fueron sanados, estuvieron allí cerca de la gloria de Dios y el templo estaba vacío. Cuando venga el Señor en su segunda venida, nosotros no debemos repetir esa historia. No puede ser que el Señor venga y no lo hayamos percibido. El Señor los guarde de los ídolos de la religión que nosotros mismos creamos con cosas genuinas del Dios de la gloria. Pudiéramos estar en nuestras reuniones adorando al Dios de la gloria sin el Dios de la gloria. Eso sería una pérdida, una ruina. Así que, hermanos, que el Señor nos guarde y que nos permita permanecer en el Espíritu, amarlo, vivirlo, disfrutarlo, recibir revelación tras revelación, Cristo como misterio de Dios, la iglesia como misterio de Cristo, la iglesia siendo la multiplicación, la réplica de este Cristo glorioso, lleno de gracia y de realidad, nosotros también llenos de gracia y de realidad, siendo la manifestación de Dios en la carne, predicando el evangelio para que vengan nuevos, pastoreando, cuidando a los nuevos en sus casas o en nuestras casas, para que ellos puedan entrar en este torrente de vida, ser perfeccionados, hasta que todos y cada uno de nosotros sean miembros vivientes y activos que edifican la iglesia como cuerpo de Cristo. Muy bien, aquí me detengo, hermanos.